Padre bueno, Dios creador, Dios soberano. Te damos gracias, Señor, por la bendición que es poder estar aquí en tu iglesia, tu cuerpo, tú eres la cabeza. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Señor, venimos a ti con un corazón sincero, un corazón humilde para pedirte: Espíritu Santo, háblanos hoy. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Asómbranos con grandes cosas. Predícanos tu santo evangelio. Vuélvenos, si así, Señor, en tu corazón está, vuélvenos a ti y a ese primer amor, como cuando por primera vez escuchamos las buenas noticias de salvación. Habla, Señor, a tu iglesia, y hoy que hay instrumento tuyo, Señor, habla a través de mí, háblame a mí. Bendito Dios, que así podamos con corazón dispuesto y que tu palabra, Señor, sea aplicada y sea una realidad en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que tú, Señor, quebrantes el corazón de piedra. Todos aquellos que tengan mente cauterizada y corazón endurecido, que tu palabra, Señor, disuelva todo, crea un espacio para un corazón nuevo, donde tú pongas tu ley y donde podamos ser edificados en nuestra santísima fe, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ustedes saben que estamos viendo el evangelio de Lucas, entonces vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y van a venir conmigo al versículo 18. Lucas 13, 18. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, en Lucas 13, versículo 18, nosotros tenemos, o como se habrán dado cuenta, nuestro pasaje empieza con un conector. ¿Cuáles son las dos primeras palabras? Y dijo, ¿verdad? Entonces, eso me dice a mí que nuestro pasaje no es un pasaje aislado. Es un pasaje el cual yo tengo que leerlo junto con el pasaje que se encuentra más atrás. Y ustedes sabrán, nuestro querido pastor Roberto nos predicó el domingo pasado sobre una mujer que había estado atada por un espíritu de enfermedad y había estado encorvada durante 18 años, ¿verdad? Entonces, como tenemos un conector y nuestro pasaje no es un pasaje aislado, vamos nosotros a ver un pequeño vistazo, algo rápido del pasaje para ponernos en contexto, ¿ok? Entonces vamos a Lucas 13, el verso 6, vamos a darle una leída rapidita. Dice, dijo también Lucas 13, verso 10. 13, verso 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años, ¿verdad?, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y no se podía enderezar, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en los que se debe trabajar. En esos días vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todos los que le oían glorificaban a Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, primero quiero que observemos un par de preguntas para ponernos en contexto. Primera pregunta, ¿dónde suceden estos eventos? En la sinagoga. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cuándo suceden estos eventos? En el día de reposo. Y nos queda una tercera pregunta, ¿verdad? Entonces, si esto es en el día de reposo,
qué se debía hacer y qué no se debía hacer en el día de reposo. Y para refrescar este concepto, venga conmigo a Deuteronomio capítulo 5, el quinto libro de la Biblia, el quinto capítulo. Deuteronomio capítulo 5, versículos 14 y 15. Deuteronomio capítulo 5, versos 14 y 15. El texto lee así: Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu buey ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva, así como tú. Pues acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Como verás, querido oyente, querido hermano, querido amigo que nos visitas hoy, el día de reposo era un día de descanso. Sinónimos para esto: era un día de recobrar fuerzas, era un día para devolver las fuerzas al cansado, al que no tiene ningunas. Recuerdo que en cierta ocasión los discípulos de Jesús pasaban por los campos y recogían espigas, ¿verdad? Y los fariseos, como de costumbre, para desacreditar a nuestro Señor, le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Y bueno, Jesús ofrece su respuesta diciéndole: ¿acaso no has leído lo que hizo David? Cómo entrando en el templo, cuando sintieron hambre, él y los hombres que con él estaban, y comieron del pan que no les es permitido comer, pero comieron, ¿verdad? Y el texto también ofrece otra respuesta que dice: y quiero que sepan algo, que el día de reposo fue creado a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo, diciendo así que el día de reposo tiene una responsabilidad para conmigo, tiene un propósito conmigo, que es darme descanso, no yo al día de reposo, ¿verdad? Y entonces, después de esto, allí se encontraba un hombre avergonzado, que no importa cuán importante o cuán principal de la sinagoga haya sido, su hipocresía había sido expuesta como ninguna otra. Eso le dice: hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes a su buey, su asno, y los lleva a beber para que se recupere? Y a esta hija de Abraham, que si es hija de Abraham, es tu hermana, ¿no habrías de desatar y dar descanso justo en el día de descanso? Hipócrita, todo aquel que tenga el mensaje, la ley y las buenas noticias de salvación que ofrecen descanso para el alma cansada, pero prefieren darle descanso a un cerdo antes que sus hermanos. Hipócrita. Y que Dios nos libre de hombres como estos. Que Dios nos levante entre nosotros hombres que amen de verdad a su iglesia. Ahora bien, nosotros, así como esta mujer, querido pecador, así como a esta mujer le llegó el día, le llegó la hora y la persona que habría de darle descanso justo en el día que Dios había señalado para descansar, hay una buena noticia para ti. Que así como para ella hubo un día, para ti también hay un día para descansar. Y así como Jesús puso su mirada en esa mujer al entrar a la sinagoga y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, así el Señor Jesús ha puesto su mirada en todo aquel que esta mañana se encuentra aquí y puedes escucharlo hablar, susurrando a tu oído y diciendo: querido amigo, querida amiga, ¿estás cansado? ¿Te sientes cansado y cargado? O voy a ser un poco más directo: ¿estás cansado de cargar con la vergüenza de ese pecado que no se ha ido en ya algún tiempo, quizá algunos años? Cansado, sin esperanza, sin consuelo, y tal vez has ido donde los principales, sacerdotes, pastores, etcétera, maestros de la sinagoga. Has venido en busca de un consejo, te han dado un consejo como si agarraras un puñado de agua y al salir de ahí vas caminando para ponerlo en práctica y se disolvió entre los dedos sin resultado alguno.
Asimismo, puedes escuchar esta mañana al Señor Jesús llamando a la gente diciendo: vengan a mí todos los pecadores que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. De la misma manera pregunto: ¿eres tú acaso ese hombre y esa mujer que el Señor está buscando esta mañana? Porque nosotros no guardamos el sábado, pero nosotros tenemos este día que es nuestro día de reposo. Que vienen acá todos para escuchar de la presencia del Señor, que vengan palabras y tiempos de refrigerio al alma cansada. Y el Señor Jesús sigue llamando: vengan a mí todos los que están cansados y cargados de pecados, y yo les daré descanso. ¿Eres tú ese hombre? ¿Eres tú esa mujer que el Señor está buscando? Porque precisamente es a ellos a quienes me dirijo esta mañana. Y es mi intención, si así el Dios del cielo nos lo permite, yo poder señalar ese lugar de descanso para todos los pecadores. Que el Espíritu Santo nos ayude esta mañana. Dicho esto y dando esta premisa, aterricemos entonces en nuestro pasaje en cuestión. A nosotros nos toca el día de hoy Lucas capítulo 13, versículo 18. Lucas 13, verso 18 dice así: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, verso 20: ¿a qué compararé el reino de Dios? Pues es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora bien, has de recordar que cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús no anduvo con los grandes y poderosos. Él anduvo con los pequeños. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no estuvo con los hombres de renombre. Al contrario, estuvo con los que tenían sobrenombre de pecadores. Con ellos estuvo. Tal fue el susto o el asombro de la gente, especialmente el grupo que ya conocemos, que se asombraba y decía: ¿qué es esto? Que su maestro come y bebe con los pecadores. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y Él enseñaba, Él no usó de filosofía, que yo podría decir, Él no usó palabras contaminadas con la filosofía del mundo o con la elocuencia de un gran maestro. Al contrario, cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y profería palabras para instruir a la gente, Él simplemente se apoyaba en lo que la misma tierra le proveía. Cuando Él iba a enseñar, era como que si se inclinaba y tomaba una semilla de mostaza y en la otra mano un poquito de levadura, y así enseñaba y guiaba y hablaba a las personas sobre las maravillas y el reino de Dios. De la misma manera, nosotros podríamos preguntarnos: ok, entiendo el recorrido que hicimos con aquella mujer que fue sanada, 18 años. ¿Por qué el Señor por qué Lucas, por qué el Señor usa a Lucas para poner un pasaje como este, justo después de semejante evento, donde hay un gran principal importante en la sinagoga y hay una miserable mujer que por su curvatura lucía pequeña? ¿Por qué usa estas palabras después de semejante evento? Y es aquí, querido hermano, donde quiero que recordemos. ¿Acaso tú recuerdas cuáles son o cómo empezó el reino de Dios aquí en la tierra? De seguramente era de noche y los que estaban en la casa por ahí escucharon a un niño llorar. Y precisamente el reino de Dios empezó con la forma de un bebé. ¿Te acuerdas cuál era su cama, tal vez? Su cama era un pesebre, un comedero de animales. Esa fue su cama. No, nadie le había dado un título más que unos curiosos de Oriente que vinieron a decir: ¿dónde está
el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto su estrella. Y tienes que saber que si preguntan por un rey, también preguntan por un reino, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está este rey? Y como verás, este rey vino en forma de un bebé haciéndose pequeño, porque el reino de Dios es un reino que voluntariamente se hizo pequeño, de la misma manera que es semejante al tamaño de una semilla de mostaza. Ahora, no vino como el rey de Babilonia, que en su primer cautiverio se llevó a los príncipes, a los del linaje real, a los más sabios, entre los cuales está nuestro querido joven Daniel. Al contrario, vino a buscar a las ovejas que estaban perdidas, como aquel que no tenía pastor. No vino y se llevó a los más adiestrados para la guerra. Al contrario, tomó solo un puñado de hombres y unas cuantas redes de pesca en su mano. No vino como el rey de Babilonia a castigar la maldad del pueblo de Israel como aquel entonces. Al contrario, quiero que escuches lo que voy a decir. Porque según Romanos, Dios vino, y escucha esto, vino como Dios que justifica al impío. Creo que no lo escuchaste. Vino como Dios que justifica al impío. Lo voy a decir de otra manera, porque parece que no queda claro. Dios vino para declarar por inocente al más terrible culpable. Y por si fuera poco, lo trata como si nunca hubiera pecado. Las grandes noticias de salvación para el hombre. Dios justifica al impío, y el reino de Dios, como verás, mi querido hermano, no tiene forma de grandezas. Al contrario, tiene forma como de una semilla y una como de mostaza, ¿verdad? Ahora bien, tú has de preguntar interesado, y si crees que el Señor te está hablando esta mañana y que este reino es para ti, tú te has de preguntar, ok, si este reino ha venido en esta forma, ¿para quién es este reino? ¿Entro yo aquí? ¿Calzo yo ahí? ¿Es para mí? ¿Vino en busca de mí? Pues precisamente, este reino está hecho para grandes y para chicos, pues el mismo Señor tomó a un niño en sus brazos y dijo, de los tales es el reino de los cielos. Está hecho tanto para hombres como para mujeres, pues recuerda que nuestro texto lee diciendo, como un hombre que tomó la semilla de mostaza, y sigue diciendo el texto, como una mujer que tomó en su mano la levadura. Aunque dijimos que el reino de Dios no tiene forma de grandezas, debo confesar que el reino de Dios sí busca para sí grandezas. Y te voy a decir cómo lucen. El reino de Dios vino en busca de grandes pecadores que hayan cometido grandes y terribles pecados. Ese es el reino de Dios. Vino en busca de grandes pecadores que hayan cometido grandes y terribles pecados. Esos son los grandes que Él busca, los grandes pecadores. Este rey vino en busca, te voy a decir, vamos a ser un poco más específicos, vino en busca de aquel que ha estado en fornicación. Vino en busca de aquel que ha estado en adulterio habiéndole sido infiel a su esposo o a su esposa. Este rey vino en busca del impostor y el mentiroso. Vino en busca del adicto a la pornografía y a cualquier otra. Este rey vino en busca de todo aquel que, viendo detenidamente la ley de Dios, se halle a sí mismo culpable. Porque precisamente Dios vino como Dios que justifica al impío. ¡Cuán grande gracia! ¡Cuán grande amor! ¿Quién se podría imaginar que el Dios justo, como lo llama Abraham, el juez de toda la tierra, que dice que no da por inocente al culpable, haya venido a la tierra para declarar por inocente al más grande culpable y tratarlo como si nunca haya pecado? ¡Qué buenas noticias de salvación! Ahora bien, yo recuerdo haber leído una historia
Era acerca de un gran artista al cual se le había invitado a pintar un mural. ¿Ok? Pero por motivos históricos, el artista quiso pintar figuras históricas, conocidas por el área, conocidas por la ciudad. Y entre esos él se acuerda de un barrendero. Él se acuerda que aquí a 2 cuadras suele haber un hombre, todos nosotros lo diríamos, zarrapastroso, desaliñado, súper mal vestido, sucio, desagradable, apestoso. Pero él dice, todos conocemos al barrendero. Entonces fue al barrendero y le dijo, amigo, sé que estás en tus labores, pero yo te pagaré mucho dinero si tú vienes a mi estudio y me dejas hacerte un retrato para este mural. Entonces el barrendero, usted sabe, ¿no? Puchica, me vas a pagar bien, solo por ir. Bueno, ahí voy. Entonces el barrendero fue, se arregló rapidito, se puso su ropita más o menos ahí, respetable la que tenía. Entonces toca la puerta, ni bien le abre, lo mandaron de regreso a sus labores. La pregunta es ¿por qué? Porque para esta obra se lo necesitaba en calidad de barrendero. No habían pedido que se vista, que se lave, que se peine, que se limpie, que cambie de ropa, que luzca más respetable, ¿no? Se lo necesitaba como barrendero. De la misma manera, asimismo, este reino, para esta obra celestial, se necesita que los pecadores vengan cansados y cargados de la misma manera, que vengan en sus trapos de inmundicia. Mis queridos hermanos, yo veo muchos aquí. Veo que vienen con una ropa muy bonita. Las mujeres usan lindos vestidos, los hombres se peinan, se ponen guapos. A enseñarles es que a la casa de Dios se viene así. Pues el reino de Dios es todo lo contrario. El reino de Dios necesita que vengas tal y como estás, en tus trapos de inmundicia, como lo dice Isaías. Así se necesita la gente para el reino de Dios. ¿O acaso el Señor ha pedido algo de ti más? Arrepiéntete. Simplemente eso, porque toda otra obra de regeneración cae en sus manos, no en las tuyas. Yo veo que aquí vienen y entran por esa puerta en condición de la familia feliz. Pero mi querido hermano, si tu condición y el estado de tu familia no es esa, estás en el lugar equivocado para aparentar que es así. Porque aquí venimos, vamos a decirlo vulgarmente, una bola de pecadores, sucios en nuestros trapos de inmundicia, que caímos en un Dios que es justo, que tenía todo para condenarnos, pero Él ha venido y dicho, eres declarado inocente, como si nunca hayas cometido pecado, por las obras de su Hijo Jesús. Por eso, las buenas nuevas de salvación no es la buena nueva de salvación. Es una buena noticia que trae consigo, como lo diría Efesios, las riquezas de su gracia. Es más de una. Es un sinnúmero de riquezas para el pecador. Ahora tú dirás, Luis, no me gusta lo que estás diciendo, porque se la estás poniendo muy fácil al pecado. Y yo te pregunto, ¿cuán más fácil crees que es? Él vino a llamar y a buscar los que estaban perdidos, los que estaban sucios en sus pecados, los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y tan fácil como decirles, levántate y vuelve a la vida. Así de simple. Pero Luis, es que tienen que hacer algo más. Por supuesto que tienen que hacer algo más. Tienen que arrepentirse nada más y tienen que creer en el Evangelio. Cualquier otra fórmula de esa, ten cuidado, porque estás añadiendo algo a una noticia que no añadió nada más. Y cualquier otra fórmula, ten cuidado y quitas
las riquezas de su gracia y resumen la buena noticia a solo una buena noticia. Porque la buena noticia de salvación trae riquezas de la gloria, de su gracia, para alabanza de su nombre, como lo dice Efesios. Ahora bien, nuevamente Jesús pregunta: ¿eres tú ese hombre cansado? ¿Eres tú esa mujer pecadora? Porque es a ellos a quien llama. Venid a mí todos los que están cargados de pecados, y yo les haré descansar. Jesús no necesita que vengas bien vestido. Jesús no necesita que vengas aparentando ser una familia feliz. Él necesita que vengas en tus trapos de inmundicia, en la verdad de tu condición. Porque ¿sabes algo? A Él nadie le engaña. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Y si tú no vienes de esa manera, te tengo una mala noticia. Esta obra no es para ti. El calzado del Evangelio no te calza. Este reino no te está buscando. Este reino vino a buscar y a salvar a los pecadores y declarar inocentes a los más grandes culpables. Vino por el fornicario, vino por el maltratador, vino por el más terrible corrupto, vino por el sanguinario, vino por la peor escoria que tú te puedas imaginar. Y déjame decirte algo más de frente: vino específicamente por ti. Pero si tú no te ves a ti mismo como un pecador, este reino no te está buscando y este rey no te está llamando. Porque Cristo es, como lo dijo Charles Spurgeon, Cristo es para el pecador lo que la medicina es para el enfermo. Si tú no estás enfermo, ¿para qué necesitar un médico? Si tú no estás esclavo del pecado, ¿para qué necesitar un salvador? Las buenas noticias de salvación es que Cristo vino por aquel incluso que ha blasfemado su nombre y murió y fue colgado en una cruz cargando tu maldad. El justo muriendo por el injusto, dice Romanos. Porque Isaías dice que Dios cargó sobre Él todos nuestros pecados. Y Él, siendo sin pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y dice Dios que Él tiene dos copas. Y yo siempre pregunto, si tú dices que eres salvo de qué? No me digas del pecado, porque te estás equivocando. Tú eres salvo de la ira de Dios. Porque llegará el día del gran juicio, lo vimos ayer en la maratónica con Judas. Vendrá el día del gran juicio, donde Dios descargará o derramará su copa de ira por segunda vez. ¿Sabes cuál fue la primera? No fue el diluvio. Jesús, caminando a la cruz, ora y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque esa es la copa de la ira de Dios que no cayó sobre ti, cayó sobre su Hijo, y todo lo hizo por amor, porque no hay más. Todo lo hizo porque te ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por los pecadores. Porque de tal manera Dios te ha amado que dio a su Hijo para que por sus obras y sus méritos tú seas declarado inocente. Hombre pecador, mujer pecadora, escúchame. Hoy es el día de hallar reposo de todo tu trabajo. Hoy es el día de reposo. Hoy es el día de descanso. Hoy es el día donde tú puedes decir, como aquellas bodas, tú dices: sí, acepto. Y el Señor dice: yo también. Y viene una nueva vida, un cambio radical, como una semilla que crece y lo cambia todo. Ahora bien, el reino de Dios, tú te has de preguntar brevemente, ahora que has visto para quién es este reino de Dios, te has de preguntar: ok, este rey entiendo que vino por gente como yo y espero realmente en el Señor, y ha sido mi oración toda esta semana que así sea, que te veas a ti mismo como un hombre o una mujer que calza para este reino, que tu perfil luce para este cargo.
Y ahora te has de preguntar, ¿qué puedo hacer entonces con este reino? Y la respuesta es tan sencilla como agacharte y tomar una semilla de mostaza y en tu otra mano un poquito de levadura. Así es tan sencillo. Pues recuerda que el hombre, ambos, tanto el hombre tomó la semilla como la mujer la levadura. Y la respuesta para ti a esa pregunta, ¿qué debo hacer? Veías tú lo mismo. Tómalo. Toma el reino de Dios que es para ti y está disponible hoy, esta mañana. Toma el regalo de su Hijo Jesús y deja de pensar que tú eres el Señor de tu vida, porque vino el Rey soberano para declarar inocente al culpable. El pecado de la independencia es uno de los más grandes porque sus ropas son de orgullo. Y dice Dios, yo resisto al soberbio. No lo puedo ver. Lo miro de lejos. Pero al contrario, el Señor está esperando gente que le diga, Señor, he aquí mi corazón, siéntate en el trono y haz de mí como bien te parezca. Pero reina tú y no más yo. Yo no puedo dejar este pecado. Yo no puedo salir de aquí. He estado atado tanto tiempo y Él dice, para eso precisamente vine. No te pido nada más. Que creas en el nombre de Jesucristo y seas salvo de la ira. Ahora bien, este no es un reino como si tú estuvieras buscando perdidamente en tu justicia o en tus buenas obras, como si estuvieras buscando la escalera, la misma escalera de la cual Jacob soñó, como para ver si tú puedes escalar allá al cielo. No es un reino por el cual tú puedes trepar los muros de la ciudad para entrar en él. No es un reino del cual se te ha dicho, si lo quieres, alcánzalo. ¡Qué blasfemia! Es un reino del cual se ha dicho, si lo quieres, recíbelo. Si lo quieres, créelo. Si lo quieres, es tuyo por completo y puede ser tuyo por toda la eternidad. Así es este reino. Pues recuerda la pregunta, ¿quién ascendió al cielo sino el mismo que descendió? No es un reino que está tan alto del cual el pecador mismo no puede subir y alcanzarlo y apropiarse. Por eso mismo Cristo lo bajó. Y al Juan Bautista, al ser encarcelado, Jesús sale al público y dice, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado hoy a tu vida. Y tú tienes dos opciones. O lo recibes o rechazas a este rey. Porque el Evangelio para nosotros es como una espada ondeante. Lúcela, que la gente vea que hay una espada que hace libre, que hay una espada que rompe cadenas, que hay una espada que rompe ligaduras de impiedad, que hay una espada que quebranta el corazón endurecido para crear así un espacio para un corazón nuevo. O también será testimonio. Y no digas que no se te dijo. Porque viste muchos cristianos ondear la espada del Evangelio y esa misma espada testificará contra ti en el día de la ira. Pero hoy es un día de descanso. Hoy es un día donde Jesús llama a todo el que esté cansado y cargado. Porque todo lo que tú estás buscando, todo ese descanso, no lo vas a hallar en ninguna otra parte más que en el nombre del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. ¿Sabes por qué? Porque si el reino de Dios se hizo pequeño voluntariamente, el reino de Dios voluntariamente se hizo pequeño para que pueda ser tomado por personas pequeñas como tú y yo. Se hizo accesible, alcanzable. No es meritorio. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora tú dirás, Luis, pero tengo un problema. Es que yo creo, pero no puedo dejar este pecado. Déjame decirte algo. No te dejes engañar por Satanás. Porque si las buenas noticias de salvación no pueden hacerse cargo de esa parte, no son buenas noticias. ¿De qué sirve un río de aguas vivas si no se lo puede beber? ¿De qué sirve un reino del cual no puedo ser parte? Más gracias sean dadas a Dios. Pablo mismo oró, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina adorando a Cristo. Más gracias doy a Cristo Jesús, el cual me hace libre
Porque dice que Cristo Jesús a su debido tiempo murió por los pecadores. Escucha esto, para quitar los pecados. No dejes que Satanás te engañe de esa manera, porque Cristo también se hace. Ahora tú dirás, ¿cómo? Tú dirás, ¿dónde pongo este reino? Si este reino es para mí, entiendo que mi perfil encaja, entiendo que lo puedo tomar, pero ¿qué hago con él? ¿Dónde lo pongo? Pues sencillamente, recuerda el texto, la semilla se sembró, dice el texto, y el verso 20 y 21, la levadura se tomó y se escondió. Y ahora si tú ves la parábola de los terrenos, ustedes saben, ¿no? La semilla cayó junto al camino, la otra cayó junto a las piedras, ¿verdad? La otra entre espinos y la otra en buena tierra. Sin embargo, en la explicación dice que aquellos que recibieron la palabra, Satanás viene y las quita de su corazón, porque precisamente el terreno es tu corazón. Toma la semilla. ¿Y qué te parece si vas y la siembras en el terreno de tu corazón? Toma a Cristo por la fe y ponlo en tu corazón por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. ¿Qué no es de nosotros? Precisamente la fe, porque la fe aún te ha sido dada, de tal modo que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que todos los méritos sean para Cristo Jesús. Terminemos con esto. Este es un reino que te dice, baja las armas porque has perdido contra el pecado, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Y aún más, he vencido la muerte misma por amor a ti. Este reino es de fe, es por fe y para fe. Solo se recibe por fe. Por eso clama a nuestro Señor y diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios ya ha venido por ti para darte descanso. Pero no puedes ser libre tú mismo. Todos aquellos que lleguen a Dios por sus buenas obras se avergonzarán de sí mismos al ver que lo que decía Isaías era verdad. Todas nuestras buenas obras y nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El reino de Dios es un reino que cambia también a la persona que lo toma. Y con esto terminamos. ¿Cuál será el resultado en tu vida si tú tomas el reino de Dios por la fe y lo siembras en tu corazón? Pues el mismo resultado que tiene una semilla de mostaza al ser sembrada. Crece de tal manera que las aves del cielo anidan en sus ramas. ¿Y tú sabes cuál es la palabra en griego para anidar? Pues precisamente es que las aves descansan en sus ramas. Y el reino de Dios crece de tal manera, y puede crecer si así lo quieres, de tal manera en tu vida, que te dará descanso de toda esa carga y de todo ese cansancio con el cual has venido caminando no sé cuánto tiempo, solo tú y el Señor lo saben. Pero hoy es un día de descanso. Hoy es un día de buenas noticias, de salvación. Y así como la levadura, la cual al ser mezclada con la masa es imperceptible a los ojos, pero su resultado es tan evidente que cambia por completo la textura de la masa. Asimismo, la levadura actuará en ti, cambiándote por completo. Y te tengo un secreto, escúchalo bien. Te cambiará a tal punto que si tú estás en Cristo Jesús, eres hecho nuevo. Lo voy a decir de nuevo. Te cambiará a tal punto que Dios, creador del cielo y de la tierra, puede crearte de nuevo. Cuán gloriosas, buenas noticias de salvación. Que puede crear en ti un corazón nuevo, donde esté su ley y donde vivas netamente para Cristo. Conclusión. Si ves que este reino ha encajado contigo, es la clase de personas que este rey está buscando. Tómalo y descansa. Descansa de tu lucha. Descansa del pecado. Y deja que Él actúe. Amén. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra y tu verdad. Te doy gracias por las buenas noticias de salvación. Señor, despierta a tu iglesia para que vuelvan a mirar y escuchar
de tal manera ese mensaje que una vez los hizo salvos. Y Señor, si está aquí algún hombre o alguna mujer que no ha escuchado este mensaje tal vez de esta manera, o ha creído que este reino no es para él, y la culpa y el sentirse indigno lo ha mantenido lejos, que el poder y la espada de tu palabra rompa esa cadena, abriéndole la entrada por completo y decirle: eres la clase de persona que he estado buscando durante tanto tiempo. Entra al gozo de tu Señor y descansa. Que este mensaje sea una verdad en nuestras vidas, que hallemos descanso y que podemos llevar el mensaje a otros para que también descansen. En el nombre de Jesús. Amén.